Lecturas del 25º domingo del tiempo ordinario, 22 de septiembre de 2024. Jesús nos invita a amar a los niños y ser como ellos. Catholic Impact. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 12, versículos 17 al 20. Se decían los impíos: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 53. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 3. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes. Ambicionan y no tienen, asesinan y envidian y no pueden conseguir nada. Luchan y se hacen la guerra y no obtienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que les decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Reflexión tomada de la página web Dominicos. El justo piensa como vive. La primera lectura se toma concretamente de un pasaje que pone de manifiesto el razonamiento de los impíos, de los que están instalados en la sociedad religiosa y política, y que no aceptan que un hombre justo, honrado, simplemente con el testimonio de su vida, puede ser una contrarréplica de la ética, de la moral y de las tradiciones ancestrales con las que se consagran, muy a menudo, la sociedad injusta y arbitraria de los poderosos. Como el libro de la sabiduría es propio de la literatura religiosa griega, algunos han pensado que a la base de esta lectura está el razonamiento práctico de una filosofía que se muestra en la ética de los epicúreos, quienes defendían una praxis de justicia y honradez en la sociedad. En todo caso, la literatura cristiana de este pasaje ha dado como resultado la comparación con los textos del siervo de Yahvé, de Isaías, y más concretamente se apunta a la inspiración que ha podido suponer para los cristianos sobre la pasión del Señor, ya que en ese justo del libro de la sabiduría se ha visto la actuación de Jesús, tal como podemos colegir de la lectura misma del Evangelio de hoy. Los no sabios saben muy bien condenar a muerte ignominiosa a los justos. Esa es la única sabiduría que entienden, de verdad. El desprecio y la ignominia es una sabiduría contracultural, ni divina ni humana. Y esta es ya una historia muy larga en la humanidad que tanto se valora a sí mismo. La carta de Santiago sigue siendo el hilo conductor de esta segunda lectura litúrgica. Además, como es una carta que pretende establecer un cristianismo práctico, ético y moral, nos pone sobre el contraste dos sabidurías, la que nace de este mundo y anida en el corazón del hombre, envidias, desorden, guerras, asesinatos, y la sabiduría que viene de lo alto, pacificadora, limpieza de corazón, condescendencia, docilidad, misericordia. En realidad, a la primera no se le debe llamar sabiduría sino insensatez y negatividad. Son dos mundos y podríamos preguntarnos de verdad si el corazón humano no está anidado por estas dos tendencias, dualismo. Nuestra propia experiencia personal podría darnos la respuesta. El autor considera que el ser humano, guiado por sus instintos, es el misterio de nuestra debilidad, aunque le atribuye un débito especial al diablo,
para no caer en el principio de maldad en el corazón humano. Va hacia la perdición por la envidia con la que nos destrozamos los unos a los otros. Pero el autor propone la sabiduría que se adquiere por la oración para llegar a esas actitudes positivas que han mencionado antes. No se trata pues de leer este texto en clave moralizante para rebajarlo. Es uno de los textos fuertes del Nuevo Testamento. De ese calibre es el cristianismo que pide la paz fundamental en la justicia. El Evangelio de Marcos nos muestra un segundo paso de Jesús en su camino hacia Jerusalén, acompañado por sus discípulos. El Maestro sabe lo que le espera, lo intuye al menos con la lucidez de un profeta, la pasión y la muerte, pero también la seguridad de que estará en las manos de Dios para siempre, porque su Dios es un Dios de vida. Pero ese anuncio de la pasión se convierte en el Evangelio de hoy en una motivación más para hablar a los discípulos de la necesidad del servicio. No merece la pena discutir si este segundo anuncio de la pasión son ipsissima verba, o sea, una adaptación de la comunidad a las confidencias más auténticas de Jesús. Hoy se acepta como histórico que Jesús sabía algo de lo que le esperaba, que la comunidad después adaptara las cosas no debería resultar extraño. Este segundo anuncio de la pasión lo presenta el evangelista como una enseñanza. Pero los discípulos ni lo entendían ni querían preguntarle, ya que les daba pánico. No querer preguntarle es muy intencionado en el texto, porque no se atrevían a entrar en el mundo interior y profético del Maestro. Jesús tuvo paciencia y pedagogía con ellos, y por eso Marcos nos ha presentado 3 anuncios en un corto espacio de tiempo. Tampoco Pedro en el primer anuncio lo había entendido cuando quiere impedir que Jesús pueda ir a Jerusalén para ser condenado. No encajaba ese anuncio con su confesión mesiánica, que tenía más valor de nacionalista que otra cosa. Marcos ha emprendido desde ahora en su narración una dirección que no solamente es reflejo histórico del camino de Jesús a Jerusalén, sino de enseñanza para la comunidad cristiana de que Jesucristo no se fue de rositas a Jerusalén, que confesar el poder y la gloria del Mesías es o puede ser un tópico religioso poco profético. En realidad, eso es así hasta el final, como lo muestra la escena del Getsemaní y en la misma negación de Pedro. Los discípulos no entendieron de verdad a Jesús, ni siquiera porque le siguieron hasta después de la Pascua. En Cafarnaúm, en la casa, que es un lugar privilegiado para Marcos por las grandes confidencias de Jesús, porque es el símbolo de donde se reúne la comunidad, como cuando les explica el sentido de las parábolas, les pregunta por lo que habían discutido en el camino. Seguramente de grandezas, de ser los primeros cuando llegase el momento. Sus equivocaciones mesiánicas llegaban hasta ese punto. Jesús tomó a un niño y muy probablemente el que le servía, y lo puso ante ellos como símbolo de su impotencia. Es verdad que el niño como tal también quiere ser siempre el primero en todo, pero es impotente. Sin embargo, cuando los adultos quieren ser los primeros, entonces se pone en práctica lo que ha dicho el libro de la sabiduría, y es que el cristianismo no es una religión de rangos, sino de experiencias de comunión y de aceptar a los pequeños, a los que no cuentan en este mundo. Acoger en nombre de Jesús a alguien como un niño es aceptar a los que no tienen poder, ni defensa, ni derechos. Es saber oír a los que no tienen voz. Son los pobres y despreciados de este mundo la tarea, como muy bien se pone de manifiesto en la praxis cristiana.
que Marcos quiere transmitir a su comunidad no está en sopesar si los que se acogen son inocentes o no, sino que debemos mirar a la vulnerabilidad. Quizás los pequeños, los niños, los pobres, los enfermos contagiosos no son inocentes, tampoco los niños lo son. Es el misterio de la vulnerabilidad humana, lo que Jesús propone a los suyos. Pero los suyos, en este caso los 12, discutían por el camino quién sería el segundo de Jesús en la mesianidad mal interpretada. Esta es una enseñanza para el cristianismo de hoy, que se debe plasmar en la Iglesia. La opción por los vulnerables, los pobres, es la verdadera moral evangélica. Reflexión de Fray Miguel Burgos Núñez, 1944-2019. Página web Dominicos. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.